Esta es la historia real de Tengo miedo de las noches. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Lovecraft, el horror sobrenatural de la literatura. 1927. Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Gardel y Lepera. Volver. 1934. Eran las 19 en punto de un anochecer crudamente frío y otoñal en Aguas Turbias. Oscurecía furtivamente. Las nubes y la mala iluminación de la calle ayudaban, y el viento soplaba desde el embravecido mar marrón, como siempre pasaba cuando se acercaba alguna tormenta. Nuestro hombre se llama Juan, y es el protagonista de esta historia. Miró el papel que llevaba en la mano. La dirección coincidía con la de la casona frente a la que estaba, en el mejor barrio residencial de Aguas Turbias. Era el de los ricos del pueblo, de los que podían pagarse lujos sin contar las monedas, como él tuvo que hacerlo para esa ocasión, para pedir ayuda a quien estaba yendo a ver. Tocó el timbre correspondiente al consultorio 23 en el portero eléctrico, como figuraba escrito con una virome azul. Cuando sonó un chasquido del otro lado del portero, dijo su nombre y el de quien visitaba. Nadie le habló del otro lado. Un zumbido le indicó que la puerta ya no estaba cerrada y él entró. Se dirigió al consultorio caminando por un pasillo iluminado por tubos blancos de luz fluorescente. Algunos estaban intermitente, mirando puerta por puerta para no equivocarse. La persona que visitaba intentaría ayudarlo con los problemas que tenía. Era un psicólogo recomendado por un compañero de oficina. Según este le había dicho, la obra social del trabajo podía cubrir las consultas, pero la primera sesión, la de admisión, correría por su propio y exclusivo cargo y cuenta. La lenta burocracia, como la metáfora de los sueldos y la inflación, suele subir por escalera mientras que las necesidades lo hacen por ascensor. Suavemente golpeó con sus nudillos la puerta de madera al llegar. Allí decía Sergio Alter, psicólogo. Alter le abrió la puerta y lo hizo pasar. Juan entró lenta y tímidamente. Se sentó en el sillón que había al frente del quien trataría de arreglar su inconveniente. Este ya se había ubicado, veloz, aunque cauto y preciso, y le indicó con la mano y una leve inclinación con la cabeza que empezara a hablar. Juan le hizo caso. Quiso explicarle con un leve rodeo, sin ir al hueso pero tampoco siendo demasiado elíptico. Dijo sintéticamente: soy un hombre que camina solo, y cuando lo hago por un camino oscuro por la noche, o cuando paseo por el parque, cuando la luz empieza a cambiar, a veces me siento un poco extraño, un poco ansioso, sobre todo cuando está oscuro. Silencio sepulcral del otro y también de él mismo. La vergüenza lo invadía ahora que decía en voz alta, algo que le pareció siempre un miedo infantil. No se equivocaba con esto. El sentimiento más antiguo del hombre es el miedo, y el más profundo es el miedo a lo desconocido, pero eso no lo hacía menos importante. Aún más lo invadió aquel sentimiento de pudor con lo que expresó después: tengo miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad. Tengo un miedo constante de que algo siempre está cerca. Agregó ahora con mucha más timidez, sin alzar el rostro para indagar qué le decía la otra cara, qué respuesta podía obtener. Miedo a la oscuridad, repitió otra vez, lento y casi inaudible. Miedo a la oscuridad. Insistió con sus palabras en fuga, sílaba a sílaba, como si quisiera no decirlas o si fueran parte de un tabú y misericordia. El silencio sepulcral continuaba del otro lado, como el de una estatua, como el de una lápida a la cual se le habla y no responde, al menos con nuestras palabras.
Entonces esbozó un diagnóstico, cosa que no le correspondía dar a él, como si tuviera que dar explicaciones de sus dichos, de sus pensamientos, de su turbada mente, de sus miedos, de sus tribulaciones, como si debiera o pudiera justificarse ante algo simple, humano y común como el miedo. Tengo una fobia de que alguien siempre esté allí. Alt, el psicólogo, miraba hacia abajo su libreta, hacía anotaciones, no agregaba ni reprobaba nada, al menos con palabras o gestos, a lo que se estaba volviendo un monólogo aburrido, impertinente, incluso neurótico. Doctor, corrió los dedos por la pared y sintió la piel del cuello arrastrarse cuando está buscando la luz, inquirió el paciente mirándolo, buscando alguna respuesta que no llegaba. Silencio sepulcral, otra vez, pero ocurrió un momento después lo que el visitante interpretó como algo tal vez milagroso en aquel ámbito de símbolos y metáforas mentales. El monólogo fue roto y dividido en diálogo cuando el psicólogo aseguró: a veces, cuando usted tiene miedo de echar un vistazo a la esquina de la habitación, siente que algo lo está mirando. Los ojos del fóbico se volvieron como dos platos, como si aquel hubiera vislumbrado algo más de lo hondo de su ser que jamás le había revelado a nadie, ese secreto íntimo que jamás narró a otro, por el miedo que significaría que los demás lo juzgaran infantil, alucinado, loco o peor aún, cobarde. Alguna vez estuvo solo por la noche, pensó que oyó pisadas atrás, se dio vuelta y nadie estaba allí. Consultó el inquisidor paciente y ya, tuteándolo, sintiéndose en comunión con alguien que quizás sabía lo que él sentía y temía, agregó: y como aceleras tus pasos, te resulta difícil volver a mirar atrás porque estás seguro de que hay alguien allí. Ver películas de terror en la noche anterior, debatiendo brujas y folclores, los problemas desconocidos en su mente. Tal vez su mente está jugando los trucos que usted siente y de repente sus ojos se fijan en sombras bailando por detrás. Sentenció el terapeuta. Conocería los recovecos de la mente. Sería una neurosis común, algo propio de la ansiedad. Pero a él no le satisfizo lo que le dijo aquel hombre, ni tampoco cuando cayó, ni cuando se preocupaba por tomar notas y aparentemente no le prestaba atención. Miedo a la oscuridad, susurró para sí mismo Juan. Es solo eso, pero a la vez no es solo eso. Para él era mucho más que una explicación vaga al horror cotidiano, antiguo y primal que tenía. Pagó la consulta, saludó al psicólogo dándole la mano, y sin que mediaran palabras entre ambos, se fue del consultorio. Miedo a la oscuridad, musitó con los labios temblorosos mientras caminaba por el pasillo de paredes celestes y su luz intermitente y blanquecina, con la cabeza gacha, yendo hacia la puerta de calle para volver a su hogar derrotado y humillado. Abrió la puerta, salió, se calzó la gorra marrón de lana que llevaba en la mano y se subió la bufanda que se puso durante la retirada. La negra nocturnidad ahora era la reina de aguas turbias. Las pocas tenues luces y las espesas nubes parecían ser sus súbditas en la penumbra de aquel pueblo en la costa atlántica bonaerense. Tengo un miedo constante de que algo siempre está cerca, se decía a sí mismo. Sentía también que era culpable por ser tan miedoso, cobarde y temeroso. Por más que pidamos ayuda, tal vez nadie pueda rescatarnos de nuestros temores. Miedo a la oscuridad, repetía su mente. Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad. Tengo una fobia de que alguien siempre esté allí. El miedo no es sonso, pero también es el más ignorante, el más injurioso y el más cruel de los consejeros. Siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Siguió hacia la esquina, dobló a su derecha donde estaba la costa, enfrentó el viento. Las luminarias cada vez eran menos, la oscuridad invadía, apenas dejaba ver, y nuestro hombre estaba más ansioso y temeroso, apurado por llegar a su hogar. El follaje otoñal tapaba las pocas luminarias callejeras, no se cruzó a nadie en el camino. Nix, diosa romana de la noche, y Phobos,
el dios del horror e hijo del guerrero Marte, parecían combinarse aquella noche. No es que temiera algo específico. La oscuridad era su temor. Lo simbólico de ella lo aterraba. Lo desconocido. A la altura del baldío que está al lado de la esquina de las calles 33 y 46, metió la mano derecha en el bolsillo del gastado jean, buscando el atado de cigarrillos baratos que fumaba y el encendedor de acrílico más barato aún, con sus últimas dosis de gas. Necesitaba presurosamente tabaco y ver luz. La necesitaba como el oxígeno o un ahorcado. Cuando estoy caminando por un camino oscuro, soy un hombre que camina solo, se dijo para consolarse. Prendió el cigarrillo, pero algo apagó el fuego. Sin viento ni movimiento visible, fueron sus últimas palabras. Y lo último que vio, antes de que una incorpórea sombra, procedente de la negrura del baldío, se arrastrara por el suelo rápidamente, lo tomara del tobillo, se lo llevara, lo sumergiera en la total oscuridad del baldío y dejara a nuestro hombre de existir en este y quizás en otro negro y primordial mundo. Algunos miedos irracionales pueden ser reales y nuestros terrores más profundos y simbólicos pueden existir. Juan de Aguas Turbias dio pruebas de ello. Su familia y sus amigos lo buscaron, infructuosa y dolorosamente. Sin embargo, ustedes se preguntarán cómo accedimos a esta historia. Marzo de 2013. Esta historia fue contada en cámara Gesell por Alexis, un niño de 6 años que después de ser interrogado por la psicopedagoga de la escuela primaria, aseguró haber sido él, Juan, en otra vida, y sus recuerdos latentes del miedo a la oscuridad. Alexis recordaba su vida anterior. Alexis recordaba ser Juan. Alexis también tenía miedo a la oscuridad. Alexis fue diagnosticado con trastorno paranoide de la personalidad y esquizofrenia infantil. No le creyeron. Con el tiempo Alexis dejó de hablar. Hoy solo repite una frase: tengo miedo de las noches.